vez más estamos aquí en el segmento infantil, listos para continuar con nuestra sección de El Santuario para Niños. Y les recordamos que ya empezamos a ver o estamos viendo la vestimenta del sacerdote y por qué tenía esa vestimenta o qué significaba cada pieza de su vestimenta. Ahora sí, vamos a orar para comenzar con la historia de esta mañana. Querido Dios, gracias porque hoy es sábado y podemos disfrutar este día contigo. Te pedimos que nos ayudes para aprender lo que quieres mostrarnos en la lección de esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. La historia de hoy lleva por título Dios habló, y el versículo voy a invitarles a que lo busquen en 1 Samuel 3:10. 1 Samuel 3:10. La última parte del versículo dice de la siguiente manera: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Este es nuestro versículo en el que vamos a basar la historia del día de hoy. La semana pasada habíamos visto cómo era el efod, que era azul y tenía un pectoral, que el pectoral tenía 12 piedras hermosas y cada piedra significaba el nombre de una tribu. Y hoy vamos a ver otras piedras que llevaba esta vestimenta, que se llaman Urim y Tumim. Estas dos piedras eran muy especiales porque Dios las usaba para algo importante. Pero antes de que yo les explique para qué se usaban, quiero recordarles algunas otras situaciones en que Dios habló. Dios siempre trata de comunicarse con nosotros como sus hijos. Si ustedes recuerdan, en el jardín del Edén, Dios le habló a Adán y a Eva, les preguntó dónde estaban, qué había pasado, les habló de manera directa. Dios le habló a Caín cuando pasó la desgracia con su hermano Abel. Dios ha hablado en muchas maneras y hoy quiero contarles una historia que tal vez es muy interesante de cómo Dios le habló a un hombre. Este hombre del que les voy a contar la pequeña historia es Balaam. Balaam era un siervo de Dios y había una situación por una ciudad allá. Dios había hablado con Balaam y le había dicho que no fuera a ese lugar, pero Balaam era terco. Así que él dijo que iba a ir, decidió irse y agarró su burrita, era una asna, una burra, y se fue, iba en camino. Pero cuando iba en camino pasó algo muy raro, porque de pronto la burra no lo obedecía. Si él quería que fuera para un lugar, ella se iba para otro y luego para otro, y Balaam estaba enojado porque la burra no le obedecía. Decía, pues si yo soy tu dueño, tienes que hacer lo que yo digo. Así que la empezó a golpear, la golpeó una vez y siguió avanzando, pero luego la burra se volvió para otro lado y se quitaba, y Balaam estaba enojado, le volvió a pegar y seguía avanzando, y después la burra se dejó caer y se quedó tirada. Y Balaam le volvió a pegar. Él estaba muy molesto porque no estaba obedeciendo la burra a su amo. Cuando le pegó la tercera vez pasó algo impresionante. Ustedes y yo sabemos que los animales no pueden hablar. Bueno, algunos sí, unas aves. Los loros tal vez hablan, pero el resto de los animales no tienen esa facultad, no pueden hablar con nosotros o decirnos cosas. Y cuando Balaam le pegó por tercera vez a esta burrita, pasó algo impresionante. La burra comenzó a hablar y le dijo a Balaam, ¿por qué me pegas 3 veces? Balaam estaba tan molesto que ni siquiera se dio cuenta que la burra estaba hablando. Él le dijo, pues es que yo soy tu dueño y tú no me estás obedeciendo. Ya van varias veces que te vas para donde no tienes que irte. Y entonces vino el ángel de Jehová y habló y le mostró, abrió los ojos de Balaam y se dio cuenta que la burra se había movido de esa manera porque Dios le estaba diciendo por dónde tenía que irse. No tenía que hacer una cosa y ella estaba obedeciendo, pero Balaam era terco que él no podía obedecer. Así que el ángel de Jehová le habló y le dijo, si no fuera por la burra, que ella me obedeció y se fue para otro lugar, tú estarías muerto. Balaam estaba tan sorprendido que no le quedó más que disculparse con Dios, pedirle perdón y escuchar lo que Dios tenía que decirle para él. Esta es una manera impresionante. Cuando Dios habló, hizo hablar a un animal para hacerle entender algo a Balaam.
Otra historia, que es la de nuestro versículo, cuando Dios habló, es cuando Samuel era un niño. Ustedes recuerdan que Samuel vivía en el templo con el sacerdote. Y una noche empezó alguien a hablarle, Samuel, Samuel. Y Samuel no sabía qué pasaba, fue con Elí, pero Elí le dijo, yo no te hablé, ve, duérmete. Volvió a pasar lo mismo, Elí le dijo, no, ve, duérmete, ya no me estés despertando. Volvió a escuchar que le hablaban, Samuel, Samuel. Y dijo, ¿quién me está hablando? Pero Elí le dijo a Samuel que la próxima vez él tenía que responder, habla, Señor, que tu siervo escucha. Elí sabía que esa voz que le estaba hablando era la voz de Dios. Y la siguiente vez que le hablaron a Samuel, Samuel estuvo dispuesto a escuchar y él dijo, habla, Señor, tu siervo escucha. Dios le comunicó a Samuel algunas cosas muy fuertes que iban a suceder, le dijo qué tenía que hacer él y habló con Samuel. Esas son algunas maneras en las que Dios se comunicaba con las personas. Y ahora vamos a volver a nuestra historia del Urim y Tumim. Dios se comunicaba con el pueblo de Israel. En esos tiempos, pues era muy diferente la comunicación. No había una Biblia. Ahorita nosotros en la Biblia nos podemos comunicar con Dios porque aquí podemos saber qué es lo que Dios nos dice, qué es lo que debemos o no debemos hacer. Pero ellos no tenían Biblia. Así que estas dos piedras que vamos a ver ahorita en la pantalla eran el Urim y Tumim. Y la manera en que Dios se comunicaba es cuando el pueblo de Israel le preguntaba a Dios, está pasando esta situación, ¿qué tenemos que hacer? Y cuando la piedra del lado derecho, que era el Urim, se iluminaba, quería decir que Dios estaba diciendo sí. Y cuando la piedra del lado izquierdo, que era el Tumim, se oscurecía, quería decir que Dios decía no. Esto es decir, cuando estaba la luz era sí, cuando había oscuridad era no. Las piedras cambiaban de color según fuera la respuesta que Dios le estaba dando al pueblo. Y estas piedras las tenía el sacerdote en su vestimenta. Vamos a recordar otra vez, el Urim, que estaba al lado derecho, cuando se iluminaba, era aprobación divina. Era que Dios les decía al pueblo, sí, está bien, háganlo. Pero cuando había una sombra o se oscurecía el Tumim, que era al lado izquierdo, era que Dios les decía no. Esta era la manera que Dios buscó para comunicarse con su pueblo, porque no había una Biblia y ellos tenían que aprender a escuchar la voz de Dios. Dios era muy creativo al usar estos símbolos para comunicarse con las personas. Tenía que buscar la manera en que el pueblo escuchara su voz. Nosotros hoy no tenemos estas piedras, como ya no tenemos tampoco el santuario tal cual, pero tenemos la Biblia. La Biblia, que es la palabra de Dios. Aquí podemos escuchar las cosas que Dios tiene que decirnos. Nosotros no podemos pensar que Dios nos va a hablar si no leemos la Biblia. En la Biblia podemos aprender muchas cosas y escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos. Así que yo les invito para que ustedes estudien su Biblia y a lo mejor los más pequeñitos la lección con ayuda de sus papás para que podamos aprender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Que como el pueblo de Israel podamos escuchar siempre su voz. Esta fue nuestra historia, cuyo título fue Dios habló, y espero que durante la semana estemos recordando cómo Dios nos habla y podamos escuchar atentamente lo que Él tiene que decirnos. Les mandamos un saludo a todos los niños que nos están viendo. Los queremos mucho, deseamos que Dios los bendiga y esperamos pronto poder volver a verlos. Feliz sábado.